¿Con qué nos metemos, Federico Montero? Vamos a hablar de dos temas. Por un lado, hubo una reunión importante del G20. El G20 es un espacio a nivel internacional que nuclea se supone las principales economías, los países más relevantes a nivel internacional. Esta cumbre que se llevó adelante durante el fin de semana mostró algunos elementos importantes de cómo se está reconfigurando a nivel internacional el escenario político. Y por otro lado, después vamos a hacer un breve comentario sobre el tema de Brasil, porque ahí empezaron a juzgarse, la Corte Suprema de Brasil empezó a juzgar a quienes son los acusados por el intento de golpe de Estado. ¿Se acuerdan cuando Bolsonaro promovió la ocupación de los distintos espacios públicos, la Casa de Gobierno, el Congreso, la Corte Suprema misma, en un intento de golpe de Estado para tratar de trabar la transición de lo que era el triunfo de Lula? Sí, vamos a charlar sobre estos dos temas, pero si querés arrancamos por el del G20. Dale. Bien, ¿cuál es la importancia que tuvo esta reunión? La importancia está centrada por el papel protagónico de un país que viene picando en punta, apareciendo como una nueva potencia, quizás no tan reconocida políticamente, pero sí muy presente en la discusión económica, que es la India. Este G20 tuvo un protagonismo central de este país, que es un país que en términos, por ejemplo, de población, tiene aproximadamente la misma población que China. En términos económicos tiene un desarrollo económico muy grande, a diferencia de China. Tiene un sistema político con una especie de democracia parlamentaria, un poco más cercana en términos al sistema político que conocemos en Occidente. Y en esta reunión del G20, la importancia que tuvo fue la proyección, muchos lo leyeron como la proyección a nivel internacional de la India como un Estado, un actor que a nivel internacional viene a contrapesar un poco a China, si bien está articulado con la estrategia occidental, tiene su propia autonomía, pero que viene un poco a cambiar la ecuación de la dinámica del poder a nivel internacional, tal como se venía planteando hasta acá. ¿En qué se notó concretamente esto que lo estamos diciendo? Bueno, por un lado, en términos de comparativos, la última cumbre que había sido en Bali respecto de esta cumbre del G20 tuvo mucha menos pirotecnia verbal agresiva contra Rusia en el marco del conflicto con Ucrania. Fue mucho más equilibrada en ese sentido, lo cual es un elemento político importante, a pesar de que, bueno, obviamente Putin no viajó Lavrov, que es su secretario, su canciller, tampoco estuvo presente Xi Jinping, que eso ya estaba anunciado, lo cual le permitió al presidente indio Modi tener una presencia bastante destacada. Y a poco tiempo de esta cumbre se lanzó una iniciativa en términos políticos que algunos la intentan comparar como una competencia para lo que es la ruta de la seda. La ruta de la seda es la principal política de China para su desarrollo en distintos países del mundo. A través de inversiones, Argentina suscribió a la ruta de la franja y la seda, como se le denomina. Es una política mediante la cual China realiza inversiones a nivel internacional para articular los flujos, tanto comerciales como de inversiones financieras, respecto de su propio país. Eso tiene una proyección en términos geográficos en todo lo que es, imagínense el mundo, ¿no? Desde China hasta el mar Mediterráneo. Se llama la ruta de la franja y de la seda porque rememora la ruta que hacían los comerciantes a fines de la Edad Media y comienzo de la modernidad, transitando de a pie. Esa ruta es la famosa ruta de Marco Polo, digamos, para los que les gusta la historia. Bueno, esa ruta, lo que está haciendo China en este momento es mucha infraestructura de conexión, mucha infraestructura de energía, mucha infraestructura comercial para que articular el flujo de comercio hacia ese país. Eso tenía a Occidente un poco trastabillando porque era una iniciativa muy fuerte que de repente China cerraba el ingreso en ese proyecto a países de América Latina, Argentina, casi todos los países de la región están insertos en esa estrategia, y desde Occidente no había una alternativa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se anunció? Que ahora la India, Estados Unidos y Unión Europea anunciaron un megaproyecto de inversiones que para algunos es una especie de competencia
respecto de lo que está haciendo China. Lo que está haciendo China. Y este anuncio se dio a conocer en los últimos días, después en el marco de un evento, digamos, lo que se llaman side events, un evento que se realiza al costado de la cumbre del G20, se anunció este acuerdo que, en términos del presidente norteamericano que estuvo ahí presente, es un acuerdo histórico para crear un corredor económico India, Medio Oriente, Europa. Es el mismo recorrido geográfico que yo acabo de mencionar, que es el de la ruta de la Franja y de la Seda. Es decir, estamos ante una posible competencia geopolítica, ahora en términos de corredores de inversión, corredores de infraestructura, que tienen un impacto muy directo sobre la geografía y la geografía política de distintos continentes. Por ejemplo, Medio Oriente, tradicionalmente una zona de conflicto bélico, diferencias difícil de estabilizar. A partir de que China diseñó el proyecto de la Franja y la Seda, logró sentar en una misma mesa para limar asperezas a países que antes eran muy difíciles de pensar que se pudieran sentar. ¿Recuerdan la famosa foto que la recordó Cristina en uno de sus discursos, la foto entre los saudíes y los iraníes sentados con el presidente chino? Tiene que ver con que para el desarrollo de estos proyectos de infraestructura y de rutas comerciales, los conflictos bélicos no sirven. Entonces, estabilizar la zona de Medio Oriente es estratégico para los planes de China. África. Sabemos la presencia que tiene China en términos de asistencia económica, financiera a muchos de los países africanos. Eso ha tenido una consecuencia directa, coordinada con el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque esos países son importadores de alimentos, en lo que han sido en los últimos días, que lo hemos conversado en otras columnas también acá, lo que han sido ciertos cambios de régimen político en África y una división, sobre todo en la zona del Sahel, que lo conversamos, en países como Burkina Faso, Níger, etcétera, de un bloque que tiende a alinearse con China y con Rusia versus otro bloque en África que sigue alineado con Estados Unidos y Occidente, que buscan generar conflicto. Bueno, toda esa movida en términos geopolíticos va a buscar ser contrarrestada por este proyecto que anunció Estados Unidos junto con India, Arabia Saudita y otro actor no menor, por eso mencionaba lo de Medio Oriente, que es Israel. También va a ser parte de este proyecto en términos políticos y económicos. Israel, tal como lo anunció el asesor de la seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Israel se sumaba al proyecto. ¿Y en qué consiste básicamente este proyecto y por qué es importante? Es establecer ferrocarriles y rutas marítimas que conecten a la India con Europa a través de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Reconfigurando un poco la ruta del comercio entre los países de Europa, el Golfo Pérsico y el sur de Asia. Obviamente esto va a tener una serie de consecuencias económicas al reducir los costos de la logística, que hoy por hoy son los mayores costos a nivel del comercio internacional. El costo de logística es uno de los que más inciden sobre eso, pero de la mano de eso va un conjunto de otras dimensiones de la conectividad, por ejemplo Internet. La idea es que ellos puedan estar conectados con servicios de Internet compartidos. Piensen que esto parece una cosa anecdótica, pero uno de los principales puntos de la disputa entre China y Estados Unidos es quién provee el servicio de 5G de Internet, en el cual China tiene un avance tecnológico por sobre la tecnología norteamericana. Entonces, en términos de la geopolítica de la Internet, que este corredor se establezca es un elemento central también. Así que, bueno, para redondear, y lo podemos seguir charlando un poco más, G20, importancia de India, la centralidad de la India, se suma la Unión Africana al G20, que es un elemento no menor, y aparece esta propuesta de Estados Unidos de tratar de utilizar esta emergencia de la India como un actor ya central en la geopolítica de la reconfiguración mundial para establecer una especie de competencia con la ruta de la Franja y de la Seda. Esto puede tener consecuencias directas sobre América Latina también en el futuro, así que hay que estar atentos sobre el desarrollo de esta noticia. Fede, la seguimos el sábado, ¿te parece? El sábado la seguimos junto a Tilio Bolón, Telma Luzani, gran equipo, para charlar sobre esto que quedó pendiente, que es el rol que tiene la justicia, volviendo al tema de Brasil y cómo la Corte Suprema de Brasil incide para juzgar
a quienes hicieron este intento de golpe de Estado y al propio Bolsonaro, porque en momentos donde aparecen expresiones de violencia política, en momentos donde aparecen movimientos autoritarios, hay una respuesta que es política, pero la justicia también puede cumplir un rol. Claramente en Brasil la justicia cumplió un rol para limitar a Bolsonaro en las elecciones, para enjuiciarlo respecto de su intento de golpe de Estado y ahora para meter o intentar investigar las complicidades y quienes participaron en este intento en esta toma de los poderes públicos en Brasil. Es un llamado de atención también sobre lo que la justicia argentina podría hacer y no está haciendo claramente sobre situaciones de violencia que se han vivido en nuestro país. Así que para profundizar sobre este tema y varios temas más, el día sábado a las 18 por la Radio de las Madres. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?